¿Qué tal, alumnos? Hoy, junto al profesor Facundo Prieto, vamos a hablar de la Revolución de Mayo y todo el proceso emancipador que genera este proceso revolucionario a posteriori, después de 1810. Y vamos a hablar un poco sobre las causas, las consecuencias y los principales actores de esta revolución. Bueno, como norma general, lo primero que deben saber es que la Revolución de Mayo fue un proceso que se desarrolló a lo largo de 1810 y que va a concluir con la destitución del virrey español de Cisneros, el apellido del virrey, y su reemplazo por un gobierno de carácter municipal impulsado por el sector criollo. En ese momento, obviamente, no estamos hablando de Argentina, sino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las cuales se encontraban bajo el yugo de la corona española, cuyo rey en ese momento era Fernando VII. Fernando, para esos momentos, va a ser capturado y reemplazado por el hermano de Napoleón Bonaparte, debido a esta serie de campañas militares que había en Europa por parte de Francia. ¿Sí? Esta va a ser una de las causas, ¿sí? La invasión francesa que se va a desarrollar en 1808, en la que Napoleón Bonaparte va a tomar prisionero al rey Fernando VII y a Carlos IV, y lo va a reemplazar por su hermano José Bonaparte. Esta maniobra va a generar un vacío en el imperio colonial español y una pequeña brecha de oportunidad para que se empiece este movimiento, se empiece a pensar en un movimiento de gobierno propio en lo que son las Provincias Unidas del Río de la Plata, o lo que van a ser, mejor dicho, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Otra de las causas sería toda esta extensión del ideal de libertad y de pueblo e igualdad que se propagó durante la Revolución Francesa. Toda esta idea ilustrada de la división de poderes, de que la monarquía ya es un gobierno anticuado y que no puede sostenerse, obviamente va a tener un impacto en la sociedad, la cual va a buscar un ideal más ilustrado, por así decirlo, salirse del yugo del antiguo régimen. Y estas ideas obviamente llegaron hacia el virreinato, ¿sí? Había mucha idea entre los criollos, que como dato, los criollos son hijos de españoles nacidos en América, quienes no tenían mucho reconocimiento ante la corona española. Por eso van a ser de los que busquen esta revolución y un poder que los represente. Otra de las causas va a ser la búsqueda de libre comercio por parte del virreinato, ya que solo podían comerciar con España, y eso no daba un buen pie a las relaciones económicas que tenía la colonia española, ¿sí? Porque nosotros solo podíamos producir y comerciar para los españoles. Otra causa sería el descontento de los criollos por la preferencia de las colonias por los peninsulares para ocupar cargos importantes de administración, ¿sí? Todo esto sigue relacionado al tema de monopolio comercial, y también va a tener que ver un poco el agotamiento ya de la gente por defender tanta invasión, tanta guerra. Recordemos que en 1806 y 1807 nos defendimos de invasiones inglesas, en las cuales los criollos toman conciencia de la capacidad que tenemos para luchar por nuestra libertad, ¿sí? La capacidad militar que mueve al pueblo. Y también va a ser muy importante lo que va a ser la destitución del virrey Sobremonte, ¿sí? Que va a ser cambiado por Cisneros, quien Cisneros
no tenía mucha popularidad entre el pueblo criollo y solo se lo veía como un lacayo de la corona para mantener controlado el virreinato. Lo que va a hacer que muchos criollos empiecen a conspirar contra él en secreto y se geste todo este proceso revolucionario. Bueno, ahora les voy a pasar con mi compañero, quien les va a explicar todo este proceso, el cual vamos a llamar la Semana de Mayo, y que va a concluir con precisamente el 25 y el primer Cabildo Abierto. Les va a contar un poco sobre este proceso, sus principales actores y un poco las consecuencias que deja este primer Cabildo Abierto. Te cedo la palabra, Facundo. Bueno, muchas gracias compañero Ángel. Me presento, soy Facundo Prieto. Yo voy a continuar con lo que será la Semana de Mayo. Bien, la Revolución de Mayo de 1810 comienza a gestarse específicamente el 18 de mayo, cuando llegaron al virreinato del Río de la Plata las noticias de la disolución de la Junta Central de Sevilla, ante el avance de las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte. Así esto desencadenó una serie de sucesos que terminaron con el 25 de mayo. Esta específicamente comienza el 14 de mayo, cuando llega a Buenos Aires la fragata inglesa trayendo periódicos que confirmaban rumores que circulaban por Buenos Aires, que cayó en manos del francés Napoleón la Junta Central de Sevilla. Bien, este era el último, por decirlo así, principal poder. Bien, el virrey Cisneros hizo leer por los pregoneros, porque la mayor parte de la población no sabía leer ni escribir, una proclama que advertía que en caso de una total pérdida de la península y falta del supremo gobierno, él asumiría el poder, acompañado por otras autoridades de la capital y de todo el virreinato, y se pondría de acuerdo con los otros virreyes de América para crear una regencia americana que esta va a representar a Fernando. Bien, la situación actual de Cisneros en ese tiempo era muy complicada. La junta que lo había nombrado virrey desaparece y su legitimidad de su mandato quedaba claramente dudoso. Esto acelera las condiciones favorables para la acción de los patriotas, que termina con el 25 de mayo, ya que se venían reuniendo desde hace mucho tiempo en una forma secreta. Bien, el sábado 19, ¿qué pasa? Las reuniones continuaron hasta la madrugada y sin dormir por la mañana, Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano le pidieron al alcalde Lezica la convocatoria a un cabildo abierto. Por su parte, Juan José Castelli hizo lo propio ante el sindicato de Leiva. Después, siguiendo con esto, un día clave fue el domingo 20. El virrey Cisneros reunió a los jefes militares y les pidió su apoyo ante una posible rebelión. Pero todo esto se rehusaron, obviamente, a brindarle ese apoyo. Y por la noche Castelli y Martín Rodríguez insistieron ante el virrey con el pedido del cabildo abierto. El virrey dijo que era una insolencia lo que hacían y un atrevimiento, y quiso improvisar un discurso, pero Rodríguez le advirtió que tenía 5 minutos para decidir. En el café de los Catalanes y en la Fonda de las Naciones, los criollos discutían sobre las mejores estrategias para pasar a acción de ese acto que terminaría en el 25 de mayo. Posteriormente, ese lunes a las 9 de la mañana, se reunió el cabildo como todos los días para tratar los temas de la ciudad, pero a los pocos minutos los cabildantes tuvieron que interrumpir sus labores. La Plaza de la Victoria estaba ocupada por 600 hombres armados de pistolas y pañuelas, que llevaban en sus sombreros el retrato de Fernando VII y en sus solapas una cinta blanca, símbolo de la unidad criollo-española desde la defensa de Buenos Aires. Este grupo de revolucionarios, encabezado por Domingo French y Antonio Luis Beruti, se agruparon bajo el nombre de la Legión Infernal y pedía a los gritos que se concrete la convocatoria del cabildo abierto. Siguiendo con los días, ya desde temprano fueron llegando los cabildantes el 22 de mayo
De los 450 invitados solo concurrieron 251. También estaba presente una barra entusiasta en la plaza. Frech, Beruti y los infernales esperaban novedades. Entonces se cuenta que el ánimo se fue agitando hasta empezaron los discursos que duraron unas 4 horas sobre si el virrey debía seguir en su cargo o no. Comenzó hablando del obispo Leu, diciendo que mientras hubiera un español en América, los americanos le deberían obediencia. Le salió al cruce Juan José Castelli contestándole que había caducado el poder real, la soberanía debería volver al pueblo, que podía formar juntas de gobierno tanto en España como en América. El fiscal de la audiencia, Manuel Villota, señaló que para poder tomar cualquier determinación había que consultarlo al virreinato. Bien, Juan José Paso le dijo que no había tiempo que perder y que había que formar inmediatamente una junta de gobierno. Casi todos aprobaron la destitución del virrey, pero no se ponían de acuerdo en quién debía asumir el poder y por qué medios, obviamente. Castelli propuso que fuera el pueblo a través del voto, bien, que eligiesen una junta de gobierno, mientras que el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra, era partidario de que el nuevo gobierno fuera organizado directamente por el cabildo. El problema radicaba en que los miembros del cabildo, muchos de ellos españoles, seguían apoyando al virrey. Seguimos el miércoles 23, indica que por la mañana se reunió el cabildo para contar los votos emitidos el día anterior y elaboró un documento. En este se daba a conocer el poder del virrey era eximido y este mismo recaía sobre el cabildo en representación del pueblo criollo. Este jueves siguiente, el 24 de mayo, se confirmaron las versiones. El cabildo designa efectivamente una junta de gobierno presidida por el virrey e integrado por 4 vocales, los españoles, bien, y esto provocó la reacción de las milicias y el pueblo. Castelli y Saavedra renunciaron a integrar esta junta. Por la noche, una delegación encabezada por Castelli y Saavedra se presentó en la casa de Cisneros con cara de pocos amigos, como quien diría, y logró su renuncia. La junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al cabildo para la mañana siguiente. El día del 25 de mayo todo parecía indicar que amaneció lluvioso y frío, pero la sensación térmica de la gente era otra. Grupos vecinos y milicias encabezadas por Domingo Frech y Antonio Beruti, se fueron juntando, fueron al cabildo a la espera de definiciones. Algunos llevaban en sus pechos cintas azules y blancas que eran los colores que los patricios habían usado durante las invasiones inglesas. Bien, la mayoría de la gente se fue yendo a sus casas y el sindicato del cabildo salió al balcón y preguntó ¿dónde está el pueblo? En ese momento Antonio Luis Beruti dijo ¿el pueblo? En cuyo nombre hablamos está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir acá. Cabe recordar que se anunció que se había formado una nueva junta de gobierno. El presidente era Cornelio Saavedra, los doctores Mariano Moreno y Juan José Paso eran sus secretarios. Fueron designados 6 vocales, Manuel Belgrano, José Castelli, el militar Miguel de Azucénaga, el sacerdote Manuel Alberdi y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Mateu. Comenzaba una nueva etapa de nuestra historia, declaró esta junta que gobernaba en nombre de Fernando VII. Para algunos era solo una estrategia a la que llamaron la máscara de Fernando, es decir, que decían que gobernaban en nombre de Fernando, pero en realidad querían declarar la independencia. Bien, ahora voy a pasar a hablar un poco de lo que serán, estas consecuencias de esta revolución de mayo para seguir. Bien, entre nosotros las principales consecuencias de la Revolución de Mayo podemos destacar la destitución del virrey español Hidalgo de Cisneros y su reemplazo por la primera junta que se hizo con el poder en el capital virreinal. El inicio de la disolución del Virreinato del Río de la Plata, un proceso que dio lugar a la formación de 4 estados independientes, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, la eliminación del monopolio y la instauración del libre comercio que posibilitó, entre otras cosas, que los estancieros rioplatenses exportaran sus productos a estas potencias europeas. Bien, la eliminación del monopolio y la instauración del libre comercio que posibilitó entre otras cosas que los estancieros rioplatenses exportaran sus productos a las potencias europeas.
Y también tenemos que decir que el rol jugado por Buenos Aires en la revolución acentuó su papel de hermana mayor del resto de las ciudades del virreinato. Durante el proceso revolucionario, estos dirigentes porteños oscilaron entre fomentar la participación de los dirigentes de las otras ciudades y tratar de imponer su autoridad. Bien, bueno, esto es para concluir. Espero que les